Durante siglos, la religión ha sostenido que el ser humano necesita de los mandamientos para distinguir el bien del mal. Según esta visión, sin la guía divina escrita en tablas de piedra, el hombre estaría condenado al caos, la inmoralidad y la destrucción mutua. Sin embargo, la historia humana y la ciencia moderna han demostrado con claridad que la moralidad no nace en el Sinaí, ni en ningún púlpito, sino en el interior del ser humano. La ética es anterior a la religión organizada, y su desarrollo es producto de la evolución biológica, la vida en comunidad y la capacidad de sentir empatía. Mucho antes de que Moisés bajara de una montaña con mandamientos tallados, las tribus humanas ya habían formulado normas de convivencia, pactos sociales y códigos morales basados en la cooperación, la solidaridad y la justicia. La religión no creó la moral, la heredó, la organizó y luego la convirtió en instrumento de control. La antropología muestra cómo las primeras comunidades humanas sobrevivieron gracias a valores éticos básicos. No matar al miembro del clan, compartir la casa, proteger a las crías, cuidar de los ancianos, respetar los límites del grupo. Estas reglas no surgieron por temor al castigo de un dios, sino por necesidad evolutiva. Aquellos grupos que se cohesionaban, que cuidaban de sus miembros y evitaban la violencia interna, tenían mayores probabilidades de sobrevivir, reproducirse y prosperar. La moral fue una herramienta de supervivencia, no una imposición divina. Fue una estrategia de éxito biológico, no una revelación sobrenatural. La neurociencia respalda esta afirmación con datos concretos. Los seres humanos nacen con estructuras cerebrales que favorecen la empatía, la cooperación y la compasión. Las neuronas espejo, por ejemplo, nos permiten sentir lo que siente el otro. Cuando vemos a alguien sufrir, nuestro cerebro reacciona como si el dolor fuera propio. Esta conexión natural está en la base de la moralidad, el rechazo al daño innecesario, la búsqueda de justicia, el cuidado del débil. No se necesita una Biblia para entender que torturar a un inocente es inaceptable. No hace falta un mandamiento para saber que proteger a un niño, consolar a un anciano o alimentar al hambriento es correcto. La conciencia moral no es una doctrina, es una capacidad biológica. Sin embargo, la religión institucionalizada se ha apropiado de la moral como si fuera su invento exclusivo. Ha establecido listas de pecados, normas de conducta, códigos de pureza y jerarquías del bien y del mal, bajo la premisa de que sin su guía el hombre se hunde en la perdición. Esto ha sido útil para sostener su autoridad, pero es falsa. No hay prueba alguna de que las sociedades religiosas sean más éticas que las seculares. De hecho, la historia revela lo contrario. Guerras santas, inquisiciones, cruzadas, genocidios bendecidos, persecuciones religiosas, castigos crueles en nombre de Dios. Todo esto ocurrió bajo la bandera de la moral divina. La religión ha usado el miedo al infierno, la promesa del cielo y la culpa constante como herramientas de sumisión. No enseña a pensar moralmente, enseña a obedecer sin cuestionar. Hoy en día, millones de personas en todo el mundo viven sin religión y, sin embargo, actúan con justicia, solidaridad y respeto. Son padres amorosos, ciudadanos honestos, vecinos generosos. No necesitan rezar para tener compasión, ni memorizar mandamientos para distinguir el bien. En cambio, también abundan los ejemplos de personas profundamente religiosas que cometen abusos, discriminan, odian y hasta matan, convencidas de estar del lado de Dios. Esto demuestra una verdad incómoda. La moral no depende de la fe, ni la maldad es exclusiva del ateísmo. La bondad y la maldad existen en todos los grupos, con o sin creencias. Lo que marca la diferencia no es el dogma, sino la conciencia crítica, la educación ética y la responsabilidad personal. La religión ha perpetuado la idea de que sin el temor al castigo divino, el hombre no tendría límites. Pero eso revela más sobre el concepto religioso de la moral que sobre la moral en sí. Actuar bien por miedo no es moralidad, es sumisión. La verdadera ética surge cuando el individuo elige hacer lo correcto sin esperar recompensa ni temer castigo. Esa es la diferencia entre la moral religiosa y la moral autónoma. Una se basa en la obediencia, la otra en la reflexión. Una exige fe ciega, la otra pensamiento crítico.
Una impone reglas externas, la otra construye convicciones internas. El problema de los mandamientos religiosos no está solo en su origen, sino también en su contenido. Muchos de ellos reflejan el contexto histórico y cultural de sociedades antiguas, patriarcales, violentas y excluyentes. Algunos mandamientos se centran en la adoración exclusiva a un Dios celoso, en la prohibición de imágenes, en el descanso obligatorio, en la honra a figuras de autoridad, pero no mencionan, por ejemplo, la esclavitud, el abuso sexual, la tortura, el racismo, la opresión. La moral que surge de los libros sagrados está limitada por la visión de quienes los escribieron. No es universal, ni eterna, ni infalible. Es parcial, sesgada y muchas veces contradictoria. Basta con leer la Biblia para encontrar ejemplos donde se justifica la violencia, la misoginia, la venganza y la intolerancia. Y sin embargo se sigue repitiendo que sin ella no sabríamos distinguir el bien del mal. La educación laica ha demostrado que es posible enseñar valores éticos sin necesidad de religión. Los programas de educación en ciudadanía, derechos humanos, empatía, justicia social y pensamiento crítico han dado mejores resultados que los catecismos. Los países con menor religiosidad son, en general, los que presentan mayores índices de bienestar social, menor criminalidad, más igualdad de género y mayor respeto a la diversidad. Esto no es casualidad. Es consecuencia de una moral construida sobre la base del respeto mutuo, la dignidad humana y el reconocimiento del otro como igual, no sobre el temor a un castigo eterno. La idea de que la moral necesita mandamientos es una falacia. Es como decir que sin leyes impuestas, nadie sabría que robar está mal. Pero las leyes reflejan valores previos. No son el origen de la ética, sino su formalización. La mayoría de las personas sabe que matar, violar o mentir es incorrecto, incluso si nunca lo ha leído en un libro sagrado. Esa comprensión nace de la experiencia humana, de la convivencia, de la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es una sabiduría ancestral, compartida por todas las culturas, y no exclusiva de una religión. La evolución moral de la humanidad no ha seguido la pauta de las escrituras, sino la del progreso social. La abolición de la esclavitud, los derechos de las mujeres, la defensa de los animales, el reconocimiento de los derechos LGBT, la lucha contra la pobreza, el rechazo a la tortura. Ninguna de estas causas fue liderada por las religiones. Al contrario, en muchos casos fueron combatidas por ellas. La religión ha sido, muchas veces, el freno al avance moral. Ha preferido mantener privilegios, sostener jerarquías, perpetuar dogmas, antes que evolucionar con la conciencia colectiva. Hoy, el mundo necesita más ética y menos religión. No porque la religión sea mala en sí misma, sino porque ha demostrado ser insuficiente para construir una moral justa, inclusiva y racional. La ética debe basarse en la razón, la evidencia y el diálogo, no en la autoridad incuestionable de un texto antiguo. La moral necesita actualizarse con cada generación, adaptarse a los nuevos desafíos, responder a los cambios culturales, integrar nuevos saberes. Los mandamientos escritos en piedra no pueden ser el faro de una humanidad que camina sobre arena en constante movimiento. La compasión no necesita templo, la justicia no necesita altar, la empatía no necesita ritual. Estos valores pueden florecer en cualquier corazón humano sin necesidad de plegarias ni confesiones. La verdadera moral es aquella que se elige cada día, en cada decisión, en cada gesto hacia el otro. No se memoriza en un catecismo, se practica en la vida real. No depende de una promesa de cielo, ni del miedo al infierno. Se basa en el reconocimiento de que todos compartimos la misma fragilidad, el mismo deseo de ser respetados, el mismo derecho a una vida digna. Las religiones pueden seguir existiendo, como espacios culturales, espirituales, simbólicos, pero no pueden seguir arrogándose el monopolio de la moral. No tienen ese derecho, ni esa exclusividad. El bien no pertenece a una fe. La bondad no es patrimonio de un credo. Es una posibilidad universal, abierta a creyentes y no creyentes por igual. Lo verdaderamente inmoral es seguir sosteniendo que sin Dios todo está permitido, porque con Dios se han permitido atrocidades, y sin Dios también se ha construido paz. La moral sin mandamientos es posible, real y deseable. No es anarquía, es madurez. No es rebeldía, es responsabilidad.
Es el paso que la humanidad necesita dar para dejar atrás el miedo y abrazar la razón, para abandonar la culpa heredada y construir la conciencia elegida, para vivir, no por obligación, sino por convicción. Porque el verdadero acto moral no es obedecer una regla, sino comprender por qué existe. No es temer a un castigo, sino entender el daño. No es buscar aprobación divina, sino actuar con humanidad. La moral sin mandamientos no es una utopía. Es el presente de millones. Y es el futuro de una humanidad que quiere dejar de ser súbdita de lo sagrado para convertirse en autora de su propia ética.